La fuerza del judío. El escribano y economista americano George Gilder escribió un libro intitulado The Israel Test, donde da a entender la superioridad de la inteligencia judía. Él es crecido en una familia donde el estudio de la literatura y del arte fue empezado de generación en generación. Él no es judío y appartiene a los descendientes de americanos blancos de origen europea que establecieron en la historia los fundamentos del Estado de los Estados Unidos. Él estableció que el IQ de 140 y superior a este cifro es 6 veces más alto en el meollo judío que del resto de los humanos. La Umá judía, no depasando el 1% de la población mundial, en el XXI siglo recibió el 32% de los premios Nobel. La cabeza judía piensa desarrollar en general nuevos sujetos de labor y de innovación tecnológica, cosa que da a Israel el rol de ser el país de creatividad el más grande después de los Estados Unidos, en concurrencia con los Goliates europeos y asiáticos. Basta de ver el índice Nasdaq, que del año 2007 fin hoy, las sociedades israelianas en cantidad depasan las canadianas y los europeos. De mi punto de vista diré que bien entendido que en el mundo, sobre todo en Europa, marcado que se remarca una administración por el judío y por el suceso de Israel, donde la mitad de la población judía mora hoy en día, el celo y el deseo puya el antisemitismo a proporciones que son difíciles de mesurar, tanto están altas en estos tiempos. No hay duda que la enemistad de Israel en el mundo musulmano de hoy está debajo de la influencia occidental. De muchas de las ideas y de las hechas malas, Israel, este chico país, mira de protegerse con fuerza porque su pueblo sabe que en el conflicto israelo-palestiniano no hay actualmente ninguna solución en vista. Los dirigentes árabes, irónicamente, en mayoría desarrollan la idea que quiere que los judíos se mueran para que la Palestina árabe viva. Muchos dirigentes europeos sobre los de Bruselas, con hipocresía, alaban de una parte a Israel, mas de la otra no manca de dar razón a los árabes en sus luchas para destruirlo. Durante siglos el castigo era el instrumento de arreglar la vida y la presencia judía en los países europeos. El castigo podía ser aplicado a individuales como a grupos enteros de judíos que no solo servía de maltratar a esta umma, mas de ocuparse a arreglar las relaciones con los autóctones y sus gobernadores. A diferentes periodos los castigos y las condiciones difíciles que se aplicaban a los judíos eran diferentes, como los lugares limitados en los cuales podían establecerse, cuántas criaturas las familias podían tener, a cuáles ciudades tenían el derecho de entrar y qué género de oficio podían practicar y elaborar. Semejantes actos políticos de maltratar se ven hoy contra ciertos israelianos de Judá y Shomrón por la administración americana de Biden. Ellos son acusados de atacar a los árabes de sus vecindados. Difícil de entender este comporto, visto que en Francia, en Alemania, en Inglaterra y mismo en los Estados Unidos se ve una gran enemistad contra los musulmanes, donde hubo casos de ataques y mismo de muerte sin que sean seriosamente castigados.
Por la primera vez, el judío es castigado desde la Shoah por el Occidente, cosa que muestra que la enemistad del judío no está para desaparecer. Millones de dólares son investidos para arreglar esta calamidad sin resultado. ¿Mas de qué derecho los Estados Unidos y la Europa Unida se permiten de mirar a castigar israelianos cuando el gobierno israeliano se ocupa de mantener la paz en los territorios de Judá y Shomrón y de impedir ataques de particulares contra los casales árabes? ¿Cuál es el derecho internacional que les da este derecho? Malosamente, no solo individuales, mas organizaciones de beneficencia, líderes civiles y mismo oficiales elegidos y militares son acusados de ataques contra los árabes palestinos. Biden dice que la América es una idea de libertad. Entonces, ¿de qué no la aplica a los judíos y prefiere establecer sistemas viejos europeos de apartamiento? Esta cuestión merece una respuesta de la parte de la administración americana y de su Ministerio del Exterior, principalmente anti-israeliano. Israel deberá estar fuerte sobre este sujeto como lo fue durante toda su historia. El mundo, en fin, debe de entender que el israeliano es diferente del judío de los siglos pasados. Con su inteligencia es capaz de afrontar todo modo de dificultad y vencer sus enemigos. Vino el tiempo de decir basta.